Just give me 40 years. You don't know kind. You're evil. Como todos sabemos, a algunos delincuentes les da igual lo que ocurra como consecuencia de sus actos. Pero ¿qué ocurre cuando las consecuencias de sus malas decisiones les alcanzan? Hoy exploraremos el funcionamiento interno del sistema judicial, donde algunos de los delincuentes más peligrosos se enfrentan a los destinos de toda su vida, y sus reacciones te dejarán atónito. Acompáñanos en esta emocionante aventura, en la que le presentaremos a 15 peligrosos convictos y su reacción ante sus sentencias. ¿Están realmente arrepentidos? ¿O crees que sus condenas son injustas? Serás tú quien lo juzgue. Número 15. T.J. Lane. Allá por el año 2012, algo terrible ocurrió en un instituto. Un estudiante de 17 años llamado T.J. Lane causó un gran daño al disparar a 6 niños. Tristemente, 3 jóvenes vidas se perdieron para siempre. Los informes sugieren que el tirador tuvo un desacuerdo con una de las víctimas. T.J. utilizó un tipo de pistola llamada calibre 22, que por desgracia también poseían sus víctimas. 2 de los estudiantes heridos fueron trasladados de urgencia al hospital y uno de ellos sufrió heridas graves que le impidieron mover el cuerpo. Las autoridades actuaron y acusaron a Lane de 3 cargos de asesinato, 2 de intento de asesinato y 1 de agresión. Pero debido a la edad de T.J., lo recluyeron en un centro especial para delincuentes juveniles mientras estudiaban si debía ser juzgado como adulto. Este trágico incidente se desencadenó mientras T.J. esperaba un autobús que lo llevaría a la escuela alternativa, donde se suponía que asistiría a clases. Los 3 adolescentes que perdieron la vida en este desgarrador tiroteo fueron Danny Patmerton, Russell King Jr. y Demetrius Hulen. Algunas personas pensaron que T.J. perdió el control y no supo manejar la situación. Sin embargo, el fiscal del caso lo calificó de ser humano repugnante por sus actos. Cuando T.J. compareció ante el tribunal por sus cargos, llevaba una camisa azul, pero más tarde reveló una camiseta blanca con la palabra asesino escrita en ella. Todo el mundo se quedó sin palabras ante su sorprendente y extraño comportamiento. En marzo de 2013, Lane se declaró culpable de todos sus delitos. Fue condenado a cadena perpetua por 3 cargos, sin posibilidad de libertad condicional. Número 14. Trey Relford. En el año 25 se produjo un triste incidente en Lexington, Kentucky, que dejó a la comunidad musulmana local sumida en un profundo dolor. Fue un día que acabó en tragedia para Salahuddin, un joven que trabajaba como repartidor de pizzas. Todo el incidente afectó profundamente a la comunidad porque el padre de Salahuddin, que ocupaba un cargo muy respetado como director de una academia islámica local, era muy conocido y admirado por muchos. Aquel fatídico día, mientras Salahuddin repartía pizzas, ocurrió algo terrible. Fue atacado y robado por una persona llamada Trey Alexander Relford y sus acompañantes. El incidente conmocionó a toda la comunidad. Más tarde se supo que Relford había cometido un delito de odio. Como consecuencia de sus actos, Relford fue declarado culpable y condenado a 31 años de prisión. Salahuddin tenía sueños y aspiraciones de convertirse en cineasta, pero trágicamente su vida se truncó. Sin embargo, a pesar de enfrentarse a una tragedia tan inmensa, el padre de Salahuddin, el doctor Abdul Munim Sombat Jitmud, mostró una compasión extraordinaria durante el proceso judicial. Fue un momento lleno de profunda emoción y genuina sinceridad cuando decidió ofrecer el perdón a Relford en nombre de su hijo y en el suyo propio. El doctor Jitmud explicó que el perdón es muy valorado en el Islam y representa un importante acto de bondad y caridad. La escena de perdón y reconciliación entre el doctor Jitmud y Relford fue increíblemente conmovedora. Las lágrimas corrían por sus rostros mientras se abrazaban, simbolizando el increíble poder del perdón y el genuino remordimiento de Relford. Esta conmovedora muestra de compasión llegó al corazón de muchas personas que la presenciaron a nivel local y en Internet. La noticia de este extraordinario acto de perdón se difundió por todas partes, ganándose la admiración y el respeto de personas de todo el mundo. Número 13. Cameron Herring. Cameron, que solo tenía 18 años, provocó un terrible accidente allá por el año 28. El siniestro tuvo lugar en Bayshore Boulevard y tuvo consecuencias devastadoras, como la pérdida de su madre y de su hija pequeña. Se informó de que Cameron iba acompañado de un amigo que conducía un Nissan Altima aquel fatídico día de mayo. Mientras tanto,
El propio Cameron estaba al volante de un Ford Mustang negro, un coche que había recibido como regalo de graduación. Aquella mañana, Jessica Reisinger Robinhood, originaria de Ohio pero de visita en Tampa, decidió dar un paseo. Empujaba a su hija de 21 meses, Lilia, en un cochecito mientras cruzaban la carretera cerca de Knights Avenue. Fue durante esta inocente actividad cuando se produjo la tragedia. Tanto Cameron como su amigo reconocieron su responsabilidad por causar el accidente, dejando en manos del juez la determinación de sus penas. Cameron lamentó profundamente lo que había hecho y comprendió lo grave que era. Las normas del estado decían que la pena mínima por su delito era de 18 años, pero podía llegar hasta los 30. El abogado de Cameron intentó rebajar la pena, pero al final el juez le impuso 24 años. Le cayeron 9 años por causar la muerte de su madre y 15 más por la de su hija pequeña. Cameron parecía conmocionado y asustado cuando el juez pronunció la decisión, pero una máscara le cubría parcialmente el rostro. Su madre lo abrazó con fuerza y lloró antes de que la policía se lo llevara. Incluso después de que apelara, un grupo de 3 jueces estuvo de acuerdo con la sentencia. Querían utilizar el caso de Cameron como advertencia para evitar que otros conductores descuidados causaran el mismo tipo de tragedia. Número 12. Danta Wright. Esta es una de las reacciones más aterradoras jamás vistas de alguien que ha sido declarado culpable. Danta Wright, que en aquel momento solo tenía 17 años, cometió el horrible asesinato de un adolescente de 18 años llamado Jordan Klee, de Ann Arbor. Jordan, estudiante del Instituto Pioneer, debería haber estado asistiendo a clase, pero en lugar de eso, fue descubierto trágicamente muerto a tiros el 26 de octubre. Un trabajador de mantenimiento de los apartamentos Pine Lake Village encontró su cuerpo sin vida no lejos de su casa. Jordan cursaba el último año de instituto, era un estudiante aplicado y le apasionaba jugar al fútbol. Danta Wright era el acusado de asesinato y estaba previsto que se celebrara una vista previa al juicio. Sin embargo, sorprendió a todos confesando el crimen. Durante el proceso judicial no mostró ningún signo de remordimiento. De hecho, compareció ante el tribunal con una inquietante sonrisa en la cara en todo momento. Cuando la afligida familia de Jordan leyó su desgarradora declaración sobre su querido hijo, los actos de Danta fueron pura malevolencia. Se sentó allí, sonriendo, e incluso tuvo la audacia de reírse a veces. El juez se mostró totalmente indignado por su comportamiento y se preguntó si la sentencia acordada era demasiado indulgente. Teniendo en cuenta sus atroces acciones, lo razonable habría sido proceder inmediatamente a juzgarlo y condenarlo a cadena perpetua. Sin embargo, el 27 de julio, Danta fue condenado a una pena de entre 25 y 52 años de prisión. Aunque se hizo justicia en cierta medida, el comportamiento siniestro y sin remordimientos de Danta durante todo el proceso dejó una impresión duradera en todos los implicados. Número 11. Diana Lovejoy. El divorcio es una situación realmente dura para cualquier pareja, sean cuales sean las circunstancias. No importa si la separación es amistosa o si uno de los dos está totalmente en contra. A veces, el dinero se convierte en un gran problema que hay que resolver, y por desgracia, los hijos suelen quedar atrapados en medio. Es un momento difícil y emotivo, pero cabe preguntarse si merece la pena intentar acabar con la vida de tu pareja. En el caso de Diana Lovejoy, parece que ella creía que sí. Recientemente, fue declarada culpable de su implicación en un fallido complot de asesinato a sueldo contra su marido. Cuando se anunció el veredicto en el tribunal, los presentes se quedaron atónitos. Diana se desmayó allí mismo, en la sala del tribunal. Su cómplice, Walden K. McDavid, también fue declarado culpable de conspiración para cometer asesinato. El juez tuvo que desalojar la sala para que Diana pudiera recibir atención médica inmediata. La sacaron en camilla y un paramédico comentó que parecía estar en estado de shock. Es difícil culparla por completo, sobre todo teniendo en cuenta las graves consecuencias a las que se enfrentaba. El veredicto de culpabilidad significaba que sería condenada a pasar un mínimo de 25 años a cadena perpetua. Mientras tanto, la persona que realmente apretó el gatillo, su instructor de armas de fuego, Weldon McDavid Jr., podría ser condenado a una pena de prisión aún mayor, de 50 años a cadena perpetua. Pero, ¿por qué contrató Diana a alguien para matar a su marido? Según una miembro del jurado,
Diana no quería compartir la custodia de su hijo, ni pagarle $120,000 en el acuerdo de divorcio. La situación la desbordaba, lo que la llevó a tomar medidas desesperadas, pero la violencia nunca es la respuesta. Resolver los conflictos legalmente es siempre la mejor opción. Número 10. Jordan alborota. Beber y conducir es algo muy equivocado y peligroso. Nunca es una buena idea, ni siquiera en caso de emergencia. La historia de Jordan Foos, un joven de 22 años de Davie, lo demuestra. Conducía bajo los efectos del alcohol y provocó un terrible accidente de coche. Había estado bebiendo ron y decidió conducir su Infiniti G35 de 2004 con un pasajero. Resulta que el pasajero le dio la bebida, pero más tarde se descubrió que también se había encontrado marihuana en su organismo. Esto ocurrió justo antes de medianoche, a principios del otoño de 24. Foos conducía su coche muy rápido, a más de 90 millas por hora, cuando chocó contra otro coche en el cruce de Davion Sterling Road. Los testigos informaron a la policía de que el coche de Foos se desviaba de un carril a otro antes del choque. Lo describieron como un fuerte ruido seguido del coche de Foos volando y chocando contra otro coche que venía en dirección contraria. El choque afectó a alguien de la tienda. 2 jóvenes salieron del coche y no redujeron la velocidad al acercarse al cruce. Nancy Saavedra, su hija de 14 años y su hijo de 6 estaban en el coche que fue golpeado. Nancy y su hija sobrevivieron, pero el pequeño Santiago Mondragón, que iba en el asiento trasero, fue declarado muerto en el lugar del accidente. Foos fue acusado de conducción temeraria, homicidio en accidente de tráfico y homicidio involuntario por conducir ebrio. Su tasa de alcoholemia triplicaba el límite legal. En el juicio del día 27, Foos apareció visiblemente asustado, temblando sin control y al borde de las lágrimas. Su abogado intentó evitar que fuera a la cárcel, insistiendo en su profundo arrepentimiento, pero el juez le condenó a 14 años de cárcel. Foos lloró durante todo el proceso, pero ningún remordimiento pudo devolverle al hijo perdido ni aliviar el dolor de Nancy y su familia. Número 9. Franklin Williams Franklin. Uno de los implicados era una persona que no entendía la importancia de callarse y dejar hablar a los mayores. Sin embargo, el juez encargado del juicio en Cleveland sabía cómo manejar a un criminal como Franklin Williams. El juez hizo todo lo posible para que el proceso transcurriera con normalidad, pero Williams tenía otras intenciones. Simplemente no podía dejar de hablar, incluso después de que el juez le advirtiera en numerosas ocasiones. Como resultado, el juez se frustró con el comportamiento arrogante de Williams y tuvo que recurrir a una medida inusual. El juez decidió ordenar a los ayudantes que colocaran un trozo de cinta roja sobre la boca de Franklin para impedir que siguiera interrumpiendo el tribunal. Williams se mostró visiblemente disgustado con este método de silenciamiento y empezó a gritar frases como libertad de expresión, cinta adhesiva y hashtag, mientras los ayudantes le escoltaban fuera de la sala. Los medios de comunicación criticaron duramente la reacción de Williams, considerando inhumana la orden del juez. La situación se agravó hasta el punto de que el juez se sintió obligado a disculparse por su cuestionable método de silenciamiento y se retiró del caso. Finalmente, Williams fue declarado culpable de 3 robos a mano armada relacionados con el incidente de la cinta aislante. Insistió: "No soy un animal a pesar de lo que la gente pueda creer, soy un hombre". Por desgracia para él, el juez que le había tapado la boca con cinta adhesiva dictó una sentencia de prisión más corta que la del juez siguiente. En consecuencia, Williams cumple actualmente una condena de 33 años de cárcel. Número 8. Dexter Johnson. Dexter Johnson, un hombre con un oscuro pasado, fue acusado de cometer algunos de los crímenes más atroces. Fue condenado a muerte tras estar implicado en los asesinatos de 2 personas, María Apareci y Winnow, por encargo del condado de Harris. Dexter y 4 de sus cómplices adolescentes robaron el coche y asaltaron a María antes de llevarla, junto con Winnow, a un lugar apartado. En el lugar, cometieron atrozmente el asesinato, y Dexter violó a María en el proceso. Los horribles actos de Dexter y sus compañeros no terminaron ahí. Durante su juerga criminal de 25 días, cometieron varios robos que condujeron al asesinato de otras 5 víctimas. Durante el juicio,
Dexter apenas mostró emoción alguna y tenía una expresión pétrea en el rostro. Sin embargo, cuando fue sentenciado, levantó la vista, apretó los labios y sus ojos se llenaron de lágrimas. La visión de sus familiares durante la sentencia le llevó al límite y arrojó una silla a la sala. Los agentes de guardia lo abordaron inmediatamente para restablecer el orden del tribunal. La conmoción hizo que los familiares de Dexter se derrumbaran mientras otros sollozaban por la mitigación del castigo de su familiar. La juez de distrito Denise Collins, testigo del juicio, sintió la necesidad de consolar a los padres de María Apareci, que habían sufrido mucho por culpa de Dexter. Comprobó que se encontraban bien y abrazó a la madre de María. En un principio, Dexter iba a ser ejecutado en 19, pero su pena se aplazó cuando intervino un juez federal y obtuvo una nueva representación legal. Las dañinas acciones de Dexter causaron una inmensa angustia a las familias de las víctimas inocentes. El trágico incidente sigue afectando a la comunidad y sus alrededores. Finalmente, se hizo justicia con el veredicto del tribunal. Número 7. Roxana Sikorsky. Cuando solo tenía 15 años, en octubre del año 14, ocurrió algo terrible. Se despertó de repente en mitad de la noche y atacó a su hermano. Fue un momento horrible para su familia. No se detuvo ahí. También intentó hacer daño a sus padres y a sus otros hermanos. Sin embargo, por suerte, no consiguió hacerles daño. Se llama Roxana y tenía solo 17 años cuando recibió un severo castigo a los 26. El tribunal la condenó a pasar de 10 a 20 años en prisión. Antes de que se dictara la sentencia, la madre de Roxana hizo una sentida súplica al tribunal. Les rogó que tuvieran piedad y les explicó que su hija adoptiva necesitaba desesperadamente ayuda psicológica continua. La madre de Roxana reveló que la niña seguía siendo frágil y delicada y que su ingreso en una prisión de adultos la destrozaría. Roxana había sido adoptada por los Sikorsky de Polonia cuando solo tenía 4 años. La familia la acogió con sus 2 hermanos porque había sufrido malos tratos durante su primera infancia. Roxana padecía una enfermedad mental llamada trastorno reactivo del apego. Esto le dificultaba conectar con sus cuidadores. En el juicio, parecía realmente arrepentida del dolor que había causado. La triste adolescente pidió perdón a sus padres por no cumplir sus expectativas y prometió mejorar, pasara lo que pasara. Finalmente, Roxana aceptó un acuerdo con la fiscalía. Se declaró culpable de intentar asesinar a alguien y el tribunal retiró otros 6 cargos graves. Su novio, que influyó en ella, fue condenado a cadena perpetua por 7 delitos. El futuro de Roxana es incierto. Pasará gran parte de su juventud en la cárcel, con la esperanza de curarse y rehacer su vida cuando la pongan en libertad. Número 6. Ricky Hand. Cuando los delincuentes son castigados en los tribunales, suelen reaccionar levantando las manos o arrojando objetos como sillas o estrados. No es nada raro. Sin embargo, en el año 16, algo bastante notable ocurrió en un tribunal de Springfield, Ohio. Se trataba de un hombre llamado Ricky Hand, que en aquel momento tenía 46 años y había cometido numerosos robos a mano armada. Ricky ya había participado en una treintena de robos y estaba en libertad condicional cuando cometió un nuevo delito. El destino de Ricky quedó sellado cuando se enteró de que sería condenado a una desalentadora pena de 40 años entre rejas. Como es lógico, la noticia no le sentó nada bien. En un estado de incredulidad, preguntó repetidamente al juez: ¿De verdad me acaba de condenar a 40 años, señor? Pero lo que ocurrió a continuación cogió a todos por sorpresa. En un giro sorprendente, Ricky metió la mano bajo el brazo y sacó algo inesperado. Esto conmocionó a todos en la sala mientras lanzaba heces y orina a su alrededor. Parecía que Ricky estaba preparado para un mal resultado y quería hacer una gran salida, dejando a todos asombrados. Rápidamente, los funcionarios del tribunal sometieron a Ricky y recuperaron el control. Más tarde, la oficina del sheriff investigó cómo pudo ocurrir este incidente, ya que se suponía que los registros debían hacerse antes de entrar en la sala del tribunal. Lamentablemente, quedó claro que en este caso se ignoraron las medidas de seguridad. Este incidente nos recuerda lo importante que es contar con normas de seguridad estrictas en las salas de vistas. Demuestra la necesidad de registros minuciosos para impedir que la gente introduzca objetos perjudiciales o perturbadores en los procedimientos judiciales.
Tras el sorprendente acto de Ricky, las autoridades se dieron cuenta de que debían revisar y reforzar sus medidas de seguridad para futuros procedimientos judiciales. Ahora es el momento de la selección del suscriptor de hoy. Justo cuando crees que lo has visto todo, espera a presenciar esta extraña escena. Este metraje capta el momento en la sala del tribunal en el que un peculiar criminal espera su sentencia. Sin embargo, este individuo no parece en absoluto un delincuente corriente. Es posible que haya participado en actividades atrevidas y notorias que lo han hecho tristemente célebre. Por eso va acompañado de guardias armados, como si esperaran que en cualquier momento sembrara el caos en la sala. Su sola presencia despierta curiosidad y asombro. ¿Quién puede ser? ¿Qué delito habrá cometido? ¿Has visto alguna vez a algún convicto que creas que debería formar parte de nuestro video? Haznos llegar tus respuestas en la sección de comentarios. Número 5. Michelle Blair. Michelle Blair vivía en Detroit con sus 4 hijos, pero le costaba encontrar y mantener un trabajo. Era una lucha constante para ella. La gente le aconsejaba repetidamente que buscara trabajo y volviera a estudiar, pero ella hacía caso omiso de sus sugerencias. En lugar de buscar trabajo, se quedó en paro. Lamentablemente, esta decisión la obligó a abandonar su casa por no poder pagar el alquiler. El 24 de marzo de 2015, recibió una notificación de desahucio, y poco después llegó una cuadrilla para llevarse sus muebles. Sin embargo, cuando entraron en su casa, se encontraron con algo sorprendente. 2 de sus hijos, Stephen Gage Berry y Stoney y Blair, no aparecían por ninguna parte. El equipo se puso inmediatamente en contacto con la policía, que inició una frenética búsqueda de los niños desaparecidos. Para horror de todos, la policía encontró los cadáveres de los 2 niños en un congelador dentro del apartamento de Michelle Blair. El descubrimiento fue devastador. Michelle Blair fue detenida inmediatamente debido a las abrumadoras pruebas. Los cuerpos congelados de sus hijos revelaban terribles abusos, como palizas, quemaduras y asesinatos. Esta revelación fue escalofriante y desgarradora. Durante el juicio, Blair admitió los atroces actos, alegando que lo hizo para proteger a su hijo menor de los abusos. Sin embargo, no había pruebas que respaldaran su afirmación. El fiscal argumentó que no se encontraron signos de abuso, pero Blair lo negó obstinadamente. Vivía en su propia realidad distorsionada. Blair fue condenada a cadena perpetua sin libertad condicional, un castigo justo por sus terribles crímenes. Lo que sorprendió a todos fue la falta de remordimiento de Blair. Durante el juicio, no mostró ninguna emoción, negándose a aceptar su responsabilidad. Incluso justificó sus actos diciendo que los repetiría sin arrepentirse. Las palabras de Blair dejaron atónitos a todos, revelando su distanciamiento de la gravedad de sus crímenes. Número 4. Antonio Barbeau. Antonio Barbeau solo tenía 14 años cuando, con la ayuda de un amigo, atacó a su abuela y acabó con su vida. Utilizó un hacha para dañar a la mujer de 78 años. Barbeau y su amigo, Nathan Papp, fueron declarados culpables por el tribunal de causar la muerte de Barbara Olson en su casa de Sheboygan, Wisconsin. La anciana, desprevenida, había invitado a su nieto y al amigo de este a entrar en su casa. Cuando se dio la vuelta para llamar a la madre de Antonio, este la golpeó en la cabeza con el hacha. Después se sintió mal y corrió al baño. Cuando salió, vio a Papi golpeando a la mujer con un martillo. Barbeau fue condenado a un mínimo de 36 años de cárcel en 2013. Podrá optar a la libertad condicional cuando cumpla 50 años. Antonio intentó leer una declaración de disculpa ante el tribunal, pero no pudo contener las lágrimas y empezó a llorar. Entregó la declaración a su abogado, que también se esforzó por contener las lágrimas mientras la leía. El juez dijo que la pena no era demasiado dura, dado lo terrible del delito. El tribunal sabía que Bravo tenía una lesión cerebral por un accidente en 2009, que le causó un trastorno cognitivo que afectó a su decisión de cometer el crimen. Pero su condición mental no excusa la terrible naturaleza del crimen. El amigo de Antonio, Papi, afirmó que a Antonio se le ocurrió la idea de robar y atacar. Cuando se dieron cuenta de que Olson estaba muerta, se asustaron e intentaron llevarla al coche, dejando un rastro de sangre en la casa. Pero no pudieron meterla en el coche, así que la dejaron en el garaje. Luego supuestamente robaron cosas como un bolso, dinero y joyas antes de huir en el coche de Olson. Número 3. Nicholas Cruz. Nicholas Cruz, un adolescente que entró armado en una escuela de Parkland,
causó una terrible tragedia que se saldó con la muerte de 17 personas. Este devastador incidente sacudió a la comunidad hasta sus cimientos. El proceso judicial que siguió estuvo lleno de dolor y decepción para las familias de las víctimas. A pesar de sus esperanzas de justicia, un jurado no pudo decidir por unanimidad si Cruz debía recibir la pena de muerte. En consecuencia, fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Este resultado angustió aún más a las familias, que creían que Cruz merecía el castigo más severo por sus atroces acciones. La responsabilidad de dictar la sentencia requerida recayó en la jueza de circuito de Broward, Elizabeth Shearer. Declaró que Cruz debía cumplir cadena perpetua entre rejas por cada uno de los 17 cargos de los que se había declarado culpable. Además, le impuso cadena perpetua con un mínimo de 20 años por 14 cargos, mientras que los 3 restantes conllevaban cadena perpetua sin libertad condicional. La juez se aseguró de que Cruz no ganara dinero con sus delitos. Retiró dinero de su cuenta en prisión hasta que se pagaron todos los gastos. Esto impidió que Cruz se lucrara con el dolor que causó. Tras el juicio, que duró muchos meses, Cruz fue enviado al Departamento Correccional de Florida. El juicio fue muy emotivo, con 2 días de historias desgarradoras de supervivientes y familiares de las víctimas. Cruz no mostró mucha emoción durante el juicio. Llevaba un mono rojo de presidiario, gafas y una máscara. Pero cuando la madre de una víctima se enfrentó a él por su falta de emoción, se quitó brevemente la máscara y mostró su rostro. Número 2. Anthony Rodríguez. Anthony Rodríguez, un joven de 18 años recién cumplidos, se encontró en una situación problemática debido a su implicación en delitos potencialmente violentos mientras estaba en libertad condicional. En marzo de 22, llevó a cabo una serie de actos horripilantes que dejarían un impacto duradero. Este inquietante incidente tuvo lugar en el Parque Martin Luther King Jr. de Bakersfield. En un acto reprobable, Anthony robó, secuestró y agredió a una mujer sorda. Varios meses después, salieron a la luz pruebas cruciales de ADN que lo relacionaban con este atroz crimen. En consecuencia, en agosto de ese mismo año se dictó sentencia declarándolo culpable. La exposición de los hechos presentada durante el juicio describía una angustiosa secuencia de acontecimientos. Una mujer paseaba por el parque cuando un desconocido se le acercó, la tiró al suelo y le quitó la mochila. Ella intentó desesperadamente sacar el portátil de su madre de la mochila, pero el hombre la agarró por la fuerza de la camisa y la arrastró hacia un baño. Ella repetía «no», pero él no la escuchaba. Después de lo que pareció mucho tiempo, el hombre se marchó llevándose la mochila. Anthony no dijo nada durante el juicio para defender sus horribles acciones, pero el último día, cuando le condenaron a 30 años de cadena perpetua, estalló inesperadamente de ira. Gritó muchas palabrotas y dijo que el castigo era injusto. Las autoridades le sometieron rápidamente y le sacaron de la sala. Tras el juicio, la familia de Anthony compartió su profunda preocupación. Pensaban que el castigo era demasiado duro. La madre de Anthony se sintió abrumada por la tristeza y preguntó si algo había salido mal. No podía evitar creer que su hijo no merecía pasar 30 años en la cárcel. Número 1. Tatiana Fusari. Esta es la historia de Tatiana Fusari y su marido, Seth Welch. Fueron condenados a cadena perpetua por acabar con la vida de su bebé de 10 meses, Mary Welch. La pareja vivía en el condado de Kent, Michigan, cuando cometieron este terrible crimen. Mary Welch era un dulce bebé que murió en agosto de 1818 por no haber recibido suficiente comida y agua. Sus padres, movidos por sus creencias religiosas y su desconfianza en el sistema médico y el gobierno, se negaron a buscar ayuda médica a pesar de saber que la salud de su bebé se estaba deteriorando. La muerte de Mary podría haberse evitado si la hubieran llevado al médico. Tatiana Fusari admitió haberse dado cuenta del mal estado de salud de su bebé, pero aún así no la llevó al hospital. No era la primera vez que descuidaban las necesidades médicas de sus hijos debido a sus firmes creencias religiosas. Era un caso claro de grave negligencia parental. El peso de Mary bajó a solo 2 kilos antes de fallecer. La autopsia reveló que murió de desnutrición crónica, lo que solo podía ocurrir si la habían descuidado y privado de comida y agua. Investigaciones posteriores revelaron que su casa estaba sucia e infestada de moho, alimañas e insectos. No era un entorno adecuado para una familia y mucho menos para un niño. Tatiana Fusari
Afirmó posteriormente que su marido la maltrataba y le impedía llevar al bebé al hospital, pero esta afirmación no excusaba sus actos con su hija. Durante el juicio, el juez la condenó a cadena perpetua por causar daños graves a un niño, que es un delito grave. También la condenó a entre 15 y 30 años adicionales por el cargo de maltrato infantil en primer grado. Mira su reacción ante esta noticia cuando se da cuenta de las consecuencias de sus actos y de la vida que pasará en la cárcel. Se lo tiene merecido. ¿Ocurrió alguna de estas cosas cerca de tu localidad? ¿O conoces algún otro incidente realmente sorprendente como estos? Déjanos tus respuestas en la sección de comentarios. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo.